Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra conferencia número 17 del Diplomado en Gestión Financiera y Empresarial. El día de hoy contamos con una gran profesional que nos va a actualizar nuestros conocimientos, nos va a impartir un tema muy interesante que es industrias creativas y derechos de autor. Doy la cordial bienvenida a nuestra conferencista el día de hoy, licenciada Valesca Argueta. Bienvenida, licenciada. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá en el programa de educación continua. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro coordinador y organizador, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestro querido licenciado Luis Suárez. Bienvenido, licenciado. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia acá en el programa de educación continua. De igual manera, doy la cordial bienvenida a nuestra organizadora por parte de Emprendec de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra querida licenciada Kenia Armas. Bienvenida, licenciada. Un honor y un privilegio contar con su presencia. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro distinguido vocal primero de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado Carlos Alberto Hernández Gales. Bienvenido, licenciado. Un honor y un privilegio contar con su presencia. Doy la cordial bienvenida a nuestro distinguido licenciado Freddy García Lemus, que siempre nos engalana los martes con su distinguida voz. Bienvenido, licenciado. Un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. Bienvenidos, querida audiencia. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que siempre va a la vanguardia, sumando más academia, más educación y cumpliendo el lema de nuestra querida universidad, que es ir y enseñar a todos. Un saludo muy cordial por parte de nuestro querido rector para toda nuestra querida audiencia. Recuerden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresen a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden que deben de acumular todos sus diplomas para que al final se les acredite con un diploma tamaño título que ustedes llevaron el diplomado de gestión financiera y empresarial. Ya nos falta muy poco y gracias por todo el esfuerzo y dedicación que han realizado, querida audiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si ustedes quieren volver a ver la conferencia, va a estar grabada para que ustedes la puedan descargar en nuestro canal de YouTube, que aparecemos como Educación Continua USAC. Así es, querida audiencia. Si no lo pueden ver en la página de Facebook, pueden irse a nuestro canal de YouTube, que aparecemos Educación Continua USAC. Es un honor y un privilegio contar con su presencia y actualizarnos día tras día. Recuerden seguirnos en nuestras demás redes sociales, en TikTok y en Instagram, que aparecemos como Educación Continua USAC. Es un gusto y un privilegio contar con su presencia. Ahora sí, vamos a continuar con el programa y dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro distinguido licenciado Freddy García Lemus. Bienvenido, licenciado. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias, ingeniera Sarita Ruiz, como siempre muy amable, una gran introducción a esta actividad de este 19 de octubre. Estamos en la antesala de una fecha memorable para Guatemala, el 20 de octubre, y de hecho mañana es asueto a nivel nacional, especialmente en las instituciones gubernamentales. Un cordial saludo para todos, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen tanto en la página del programa Educación Continua como también en la página de la Facultad de Ciencias Económicas, donde nuestro compañero Maynor Verges y también el licenciado Isaías Estrada ya están compartiendo, retransmitiendo la señal. Esta actividad del Diplomado en Gestión Financiera y Empresarial, como ya lo indicaron, es la 17ª actividad este 19 de octubre. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en un evento más e inmediatamente en esta actividad, el realce de la misma está a cargo del licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, más conocido como nuestro amigo Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, quien nos da ese mensaje de bienvenida con esa elocuencia y emoción que él siempre tiene. Muy buenas tardes, licenciado Luis Suárez. Muy buenas tardes, maestro García Lemus. Muchas gracias. Para mí es un honor el estar esta tarde en este
17 de 24 webinar que tenemos, de 24 sesiones de este diplomado en gestión financiera y empresarial tan importante para cada uno de los que hemos estado participando de él. Quisiera iniciar dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos esta tarde de estar juntos y poder pues disfrutar de la sabiduría de la maestra Argueta, que nos acompaña esta tarde. Distinguidos miembros del Consejo Superior Universitario y quien lo preside, el Magíster Artium Pablo Ernesto Oliva Soto, un gran amigo y rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A los apreciables secretarios, directores, jefes y coordinadores de las distintas unidades facultativas y centros universitarios de la Universidad de San Carlos, a los señores miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, a nuestros amigos de Emprendec, Emprende Económicas, en especial a su coordinadora, la licenciada Kenia Armas, a nuestra gran amiga, una gran amiga de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad de San Carlos, la ingeniera Sarita Ruiz, coordinadora de educación continua y quien nos ha permitido tener la oportunidad de llevar a cabo todo este tipo de eventos que tanto enriquece nuestro acervo cultural. A nuestra distinguida panelista, la distinguida licenciada Valesca Argueta, bienvenida, muchas gracias, no es la primera vez que está con nosotros, de verdad le agradecemos sobremanera todo ese apoyo que usted nos brinda y que tenemos la oportunidad de poder compartir con nuestros amigos y en este caso en particular, industrias creativas y derechos de autor. Creo que ese tema de derechos de autor tan importante porque mucha de la creatividad, y acá nos acompaña el licenciado Carlos Hernández, director de la Escuela de Administración de Empresas, ha visto en muchas oportunidades que la creatividad de nuestros jóvenes, su invención pasa a manos de otras personas porque en Mercaideando, en algunos de estos eventos, no se registran los derechos de autor. Y de verdad es lamentable. Y gracias, licenciada Valesca Argueta, por darnos esa oportunidad de conocer alrededor de un tema tan apasionante y tan importante, principalmente para proteger esa creatividad de nuestros estudiantes, de nuestros amigos creativos y que además de eso, pues podrían ser emprendedores. Al distinguido claustro de profesores titulares, investigadores, profesores auxiliares, estudiantes, compañeros de las asociaciones de estudiantes y profesionales egresados de las unidades facultativas, de las escuelas no facultativas y de los centros universitarios de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, así como los distinguidos profesionales, estudiantes y público en general que nos honran con su sintonía, tengan todos muy buena tarde. Hablar de esta posibilidad que estamos el día de esta tarde, de poder hablar de estas industrias creativas, de esa nueva forma de ver y de entender todo lo que son las oportunidades. Tenemos que ser muy creativos en el sentido de poder innovar el cómo hacer las cosas. Nuestra economía ha mostrado una gran resiliencia durante esta pandemia. Nuestra economía ha sido a nivel de datos macroeconómicos una de las que mejor ha manejado el tema de la pandemia. Pero entre esto entra esa parte de las industrias creativas, de ese cambio del paradigma, del e-comercio, de todo aquello que nos permita mantener o mejorar nuestro estándar de comercio y de industria. Así que escuchar a la licenciada Valesca Argueta esta tarde con respecto a ese tema de las industrias creativas va a ser muy, pero muy importante. Así también el siguiente tema, que es el de derechos de autor. Ya lo hablábamos hace un momento, la significancia que puede tener para un joven emprendedor el poder gozar de los derechos de la autoría, de su invento, de su creatividad, o ser en algún momento la víctima de haber perdido ese invento, esa creatividad, por no registrar los derechos de autor. Y en este tema la licenciada Argueta es especialista. Sé que ha estado en los registros del Ministerio de Economía, ha sido
trabajadora y consultora de los registros, tanto, bueno, en el Ministerio de Economía tienen más de un registro de garantías mobiliarias, registro de firma electrónica avanzada, el registro de la propiedad. O sea, hay tantos registros que son tan importantes y que ella con esa experiencia acumulada va a poder transmitir a ustedes, a nuestros compañeros que tienen este día la oportunidad de sumarse a nuestro público, de poder conocer todos esos puntos tan importantes dentro de este tema tan particular. Razón por la cual exhorto a todos y cada uno de los participantes a aprovechar de mejor manera todo este conocimiento acumulado por la licenciada Valesca Argueta y que está dispuesta a compartirlo y que nos dice entonces que ese ir y enseñar a todos efectivamente se está cumpliendo. Estamos cumpliendo esa parte social de la educación que cuando se comparte efectivamente hace esa función social. Así que nuevamente muchas gracias, una exhortativa muy importante a quienes participan de este evento a aprovecharlo de la mejor manera y decirles, porque la vida continúa, la academia también, ir y enseñar a todos. Muchas gracias. Excelente mensaje de nuestro amigo decano, amigo sancarlista, licenciado Luis Suárez, en esta importante actividad del Diplomado en Gestión Empresarial. De verdad, es una actividad muy importante. Qué gusto saludar a la licenciada Valesca Argueta. Estuvimos ya en un evento presencial y ahora pues se lo hacemos de manera virtual. Y para el efecto, qué mejor que una distinguida dama que es la organizadora de este importante diplomado en gestión empresarial, la licenciada Kenia Armas, quien es coordinadora también del programa Emprendec, Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas, quien dé a conocer su hoja de vida. Así que, licenciada Kenia, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado Freddy García, por permitirme el espacio. Agradecerle también al licenciado Luis Suárez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y quien ha sido gestor de actividades académicas, que está 100% seguro que el tema del emprendimiento y la innovación debe ser un tema que debe estar a la vanguardia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y creemos que esto va a ser el cambio y el desarrollo del país a través de las patentes, a través de crear empresa y también registrar todo lo que son las marcas de las empresas o emprendimientos que se están realizando. Es debido a esta situación que consideramos importantísimo la participación de la licenciada Valesca Argueta de Oliva, debido a la experiencia que ella tiene en el registro de la propiedad intelectual. Y para mí es un placer presentarla el día de hoy. Voy a leer en este momento su hoja de vida. Ella es química farmacéutica con un máster en ciencias de la salud. Actualmente es la coordinadora del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI Galileo. Es docente de Universidad Galileo de cursos de química general, química inorgánica, química para ingeniería, química medicinal, análisis químico y propiedad intelectual. Trabajó como examinadora de patentes de invención en el registro de la propiedad intelectual. Estudió en la Academia de Transferencia de Tecnología por la UC Davis de California. Es ex becaria de Mashab, el curso de innovación abierta y herramientas de propiedad intelectual en Israel, y actualmente está estudiando la maestría en propiedad intelectual e innovación de la Universidad de San Andrés en Argentina. Por lo que para mí es un placer presentar hoy a la licenciada Valesca Argueta de Oliva, quien va a disertar el tema Industrias Creativas y Derechos de Autor. La dejo en el uso de la palabra, licenciada. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la presentación. Les agradezco enormemente la invitación que me han realizado. Esta es la segunda conferencia que les imparto. La primera fue sobre propiedad intelectual, en donde vimos pues todo lo que tenía que ver con el tema de la industria. Ahora vimos patentes, modelos de utilidad, marcas, signos distintivos, indicaciones geográficas de origen, ¿verdad? Y esta es pues la propiedad industrial. El día de hoy nos vamos a centrar en la otra parte, el otro brazo de la propiedad intelectual, y son los derechos de autor.
¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Un momentito, por favor. Ahí está. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces empecemos con el tema de las industrias creativas y los derechos de autor. Este año, precisamente el 2021, es el año de las industrias creativas. Y esto fue declarado así por la UNESCO. ¿Verdad? La UNESCO nos ha dicho que este año, debido a la pandemia, ¿verdad?, se incrementó la actividad de las industrias creativas. Por lo tanto, declararon al Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tienen las industrias creativas. ¿Qué aporta la industria creativa al comercio o a la economía? La industria creativa aporta el 3% del PIB mundial, ¿verdad? Y eso es una cifra bastante elevada. También las industrias culturales y creativas generan el 2.25 billones de dólares estadounidenses cada año. Y lo más importante, bueno, dentro de todo lo que es importante en estas industrias creativas, es que emplea a más de 30 millones de personas en el mundo. Entonces, el año pasado, que fue el año que empezamos la pandemia, la UNESCO declaró este año como el año de la industria creativa, porque en ese momento fue tan importante observar que se requería del cine, del teatro, de la música, para poder soportar la pandemia que estuvimos, ¿verdad? El año que estuvimos encerrados, nos dimos cuenta de que el arte y todo lo que tenía que ver con la creatividad era muy importante en la vida de las personas. Y por eso es que se ha declarado este año como el Año Internacional de la Economía Creativa. Entonces, en Guatemala, aunque no hay datos exactos, más o menos sabemos que hay 750,000 personas que dependen directamente de la industria creativa. Por lo tanto, no es un número nada malo, ¿verdad? Al contrario. Y la otra gran ventaja es que todos podemos formar o podemos ser parte de esta industria, ¿verdad? Es algo que está al alcance de todos. Los derechos de autor y las industrias creativas, todos tenemos esa capacidad de crear. Cuando hablamos de las patentes de invención, pues yo les decía, bueno, pues estas ya son patentes que se pueden ir al lado de la industria o que son patentes de pues, buscar un medicamento nuevo, que hay muy pocas personas, digamos, que están como al alcance de obtener una patente de invención, un modelo de utilidad, aunque tampoco es limitativo, ¿verdad? O sea, todos tenemos esa creatividad. Pero en el lado de las industrias creativas hay mucho más personas, o sea, todos tenemos ese alcance de poder iniciar alguna empresa o algún emprendimiento sobre este tipo. ¿Qué nos dice la OMPI? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y nos dice que las industrias creativas son las que se basan en los derechos de autor y los derechos conexos. Los dos los vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, todas las industrias que tienen su base o su fundamento en derechos de autor o derechos conexos se consideran como las industrias creativas. ¿Verdad? Entonces, la conferencia anterior vimos la propiedad industrial y ahí vimos todo lo que afectaba más que todo con el comercio, las marcas, los modelos, las patentes. Pero estas industrias, su fundamento es la creatividad. Y eso es algo que no tiene límites, ¿verdad? Que todos podemos hacer o crear cosas nuevas. Entonces, hacen uso de la creatividad, aptitudes y talento de las personas para crear puestos de trabajo y generar riqueza a través de la creación y la explotación de los derechos de autor. Y por eso es tan importante que sepamos reconocer cuáles son esos derechos que nosotros podemos adquirir como derecho de autor. Yo les recomiendo que ingresen aquí, pues obviamente les puse un link, pero como no es que le puedan dar el clic, que ingresen a la página de la OMPI, voy a regresar, y que busquen, solo con que busquen en Google, cómo ganarse la vida con las industrias creativas. Si ustedes buscan eso, van a encontrar esta página en donde hay varias publicaciones sobre este tipo, ¿verdad? De este tema. En estas publicaciones van a encontrar cómo ganarse la vida con la música, cómo gestionar las empresas cinematográficas,
Y hay muchas publicaciones, son como 6 o 7 publicaciones que nos van a dar una idea de cómo tenemos que utilizar el derecho de autor para fundamentar estas industrias o para poder gestionarlas correctamente si gestionamos bien los derechos de autor. Entonces, busquen en Google, ¿verdad?, cómo ganarse la vida con las industrias creativas de la OMPI y pues les van a aparecer este link en donde van a encontrar diferentes artículos muy interesantes y ya pues ustedes se pueden ir si quieren al lado de la pintura, al lado de la música, si quieren, también muy importante, el lado de los videojuegos, ¿verdad? Entonces está ahí todo explicado cómo ganarse la vida con estas industrias creativas. ¿Qué son entonces estas industrias? Bueno, yo les decía que son todas aquellas industrias que se van a crear a partir de nuestra creatividad. Y pues hay una clasificación, ¿verdad? La primera es la actividad creativa principal. ¿Qué encontramos en estas obras de actividad creativa principal? Principalmente vamos a encontrar obras puras, como cuáles? Libros, el guión de una película, por ejemplo, un libro que puede convertirse en una película o en una obra de teatro. Vamos a encontrar música, canciones nuevas, vamos a encontrar esculturas, pinturas. Esas son las obras creativas principales. Aquí pues yo les puse una de las obras creativas pues que nos ha dado muchas satisfacciones en Guatemala, ¿verdad? El hecho de estar nominada a los Oscars pues ya es bastante y pues hemos estado muy felices y muy orgullosos de ver estas creaciones de nuestro país en el exterior. Entonces, aquí la actividad creativa principal, pues, es el libreto, ¿verdad? Es en sí pues, la historia que van a contar a través de esta película. Luego vienen las actividades secundarias, ¿verdad? Que sería en este caso la interpretación o la ejecución pública, en donde hemos visto, pues, una interpretación magistral, ¿verdad? Hemos visto actuaciones perfectas, hemos visto actuaciones, pues, que se ameritan ganarse premios, ¿verdad? Que todos quisiéramos que ganaran esos premios. Y hemos estado, pues, como les decía, muy orgullosos de estas creaciones. Entonces, esta es una actividad que va a complementar la actividad creativa principal. Luego viene la distribución y la entrega, como por ejemplo, aquí sería ya sea por medio de los cines, ¿verdad? Que nosotros podamos acceder a ver estas películas si voy al cine, o también por medio de las plataformas que actualmente, pues todas las industrias creativas han tenido un auge en la era digital. Entonces también podemos ver estas películas a través de una plataforma. Las actividades conexas son todas aquellas que tienen que ver, que no son directamente de la industria, digamos, pero que se necesitan para poder llevarlas a cabo. Y en este caso, por ejemplo, sería la escenografía, la iluminación, sería el vestuario, ¿verdad? Que se tiene que realizar para poder llevar esta película. Entonces aquí las personas que trabajan en eso, pues están recibiendo, están participando de esta industria, pues creando sus obras, ¿verdad? Que puede ser escenografía, puede ser iluminación, puede ser el audio, puede ser efectos especiales o puede ser también el vestuario, el maquillaje, ¿verdad? Todo eso es parte de actividades conexas a las industrias creativas. Y por último, más grande todavía, las herramientas de trabajo. Y aquí nos referimos a instrumentos musicales, a las cámaras, a los micrófonos, todo lo que se requiere o el software, ¿verdad? Las plataformas para que esto sea puesto a disposición del público o para crear la obra. Entonces, como ven, no estamos hablando únicamente de un pintor, ¿verdad? O sea, una pintura, sino que estamos hablando de toda una industria que se mueve alrededor de la creatividad, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante en todos los países. Aquí les puse un pequeño ejemplo, ¿verdad? Puse la actividad creativa principal sería la música, ¿verdad? Por ejemplo, las canciones que hace Gaby Moreno. La puesta en disposición sería los conciertos que se pueden hacer, ¿verdad? Los conciertos que se pueden ya sea presenciar en vivo o por medio de plataformas de streaming también. La distribución, ¿verdad? Por medio de CDs, por ejemplo, o también actualmente por plataformas. Las actividades complementarias, que puede ser moda, escenografía, publicidad, todo lo que sale alrededor de la actividad principal. Y pues los instrumentos, ¿verdad? Que en este caso pues serían los instrumentos musicales y todo lo que se utiliza para esta actividad.
Entonces, como vemos, es una industria o es una empresa que impacta, ¿verdad? Impacta en toda una comunidad y pues por eso es tan importante, ¿verdad? De ahí radica su importancia. Entonces, veamos, si las industrias creativas son o se basan en el derecho de autor, tenemos que estudiar bien a qué nos referimos cuando hablamos de derecho de autor. ¿Qué implica el derecho de autor? ¿Qué derechos me otorga? ¿Qué no tengo derecho? ¿Cuáles son mis limitaciones del derecho? ¿Cómo respeto los derechos de autor de otras personas? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir estudiando esto para que no tengamos claro cómo a partir de una actividad creativa principal yo puedo generar toda una industria, ¿verdad? Que puede promover pues la economía de mi país. Entonces, los derechos de autor son derechos inherentes al autor de una obra, pero observen que no es cualquier obra. El requisito para poder obtener un derecho de autor es que mi obra sea original. Yo les puse aquí un ejemplo de una obra que a mí me parecen pues maravillosas estas obras. Pues, perdón, me fui una. Y es para una obra, para mí es una obra original, ¿verdad? Ya les voy a explicar cuál es el concepto de originalidad. No quiere decir que la obra sea nueva, ¿verdad? Como sí lo vimos cuando vimos propiedad industrial, dijimos para una patente, para un modelo, para un diseño, tiene que tener el requisito de novedad. No, aquí no es que sea nuevo, es que tiene que ser original. ¿Y qué derecho le da al titular? Pues el titular de la obra puede prohibir a otros utilizar esta obra sin su autorización, ¿verdad? Sacar copias de esta obra, por ejemplo, estaría prohibido. No, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo logro que me den esos derechos de autor? Bueno, pues les tengo una maravillosa noticia. En Guatemala, como es un país miembro del Convenio de Berna, ni siquiera es necesario hacer el trámite del registro para gozar de la protección de los derechos de autor. Es decir, que la obra está protegida desde su creación. Y los derechos de autor nacen con la obra. En el momento en que la obra está terminada, que solo el autor puede decir ya está terminado, en ese momento se inicia la protección de la obra, ¿verdad? Entonces ni siquiera es necesario realizar ningún trámite. Estoy hablando de aquí de Guatemala, porque en otros países sí es necesario presentar la solicitud y registrarlo para gozar de los derechos. Nosotros no, gozamos del derecho desde su creación. Ahora, si yo lo que quiero, por ejemplo, demandar a alguien que está usando mi obra sin mi autorización, en ese caso sí es necesario el registro para tener pues un certificado que me ampare como el propietario de esta obra. Pero, o sea, el registro es importante a la hora de una demanda o si yo quiero tener un certificado que me ampare de que la obra me pertenece. También puedo hacerlo por medio de un notario. Por ejemplo, si yo quiero tener una fecha cierta de cuándo creé la obra, puedo hacer con un notario, hacer un acta notarial en donde indique que es mi autor, que yo soy el autor de esa obra y que me puede servir a la hora de defender esa fecha cierta. Igual, por ejemplo, la WIPO nos ofrece una prueba que es la WIPO Proof, que también nos otorga un token no fungible sobre una obra que nos va a indicar que esa obra, la fecha cierta, ¿verdad?, de esa obra. Entonces, esto me puede servir a mí a la hora de una demanda, decir, no, yo lo hice primero y aquí tengo una prueba que lo demuestra, ¿verdad? Y la otra ventaja es que se van a proteger toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. O sea, estos son los más nobles de todos que hemos visto, porque cuando hablamos de patentes dijimos 20 años, cuando hablamos de marcas dijimos se renuevan cada 10 años, cuando hablamos de diseños dijimos 15 años, ¿verdad? Modelos de utilidad 10, pero los derechos de autor es toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Eso aquí en Guatemala. En la mayoría de países, bueno, no, en algunos, ¿verdad? Son 50 años, en otros son 70, en otros son 75, ¿verdad? Eso va a depender del país, pero por regla general es toda la vida del autor y como mínimo 50 años después de la muerte del autor, ¿verdad? Entonces, Guatemala pues le da mucha prioridad al autor y por eso es que le da
estos 75 años después de la muerte. ¿Sí? ¿Qué tipos de obras se pueden proteger con los derechos de autor? Bueno, podemos proteger obras artísticas, arte puro, obras literarias, ¿verdad? Como por ejemplo este libro que les puse acá, de 100 años de soledad. Obras científicas como el libro de química de Chang, ¿verdad? Este es un libro científico, también está protegido como derecho de autor. Las obras de arte, ¿verdad? También son protegidas con derecho de autor y los programas de ordenador, es decir, el software. Cuando vimos patentes, creo que les mencioné de que el software, si resuelve un problema técnico, también podría llegar a ser considerado una patente de invención, si resuelve este problema. Pero si es simplemente las instrucciones para que se ejecute algo, entonces se considera más o es más apropiado clasificarlo como derecho de autor, porque al final el código fuente y el código objeto se ve como que fueran un libro, ¿verdad? Como que fueran las instrucciones. Entonces, esa protección tendría el software, ¿verdad? Ahora, si yo incorporo el software a un aparato que va a resolver un problema técnico, que sí va a ejecutar algo técnico, entonces podríamos hablar de que este software podría tener protección también por patente de invención. Bueno, entonces estas son las principales obras que se van a proteger. Vamos aquí al tema de que si yo puedo proteger la idea o qué es lo que se protege. En sí, las ideas como tal no tienen protección, ni por patente ni por derecho de autor, porque no es la idea lo que yo protejo, sino que lo que se protege es la materialización de la idea, es decir, cuando yo ya la plasmé en un soporte físico. Por ejemplo, yo puedo tener en mi mente una historia que quiero escribir como un libro, ¿verdad? Pero si yo no me he sentado a escribirla, si no la he materializado, entonces esa idea, aunque sea mía, aunque pues yo la tenga en la mente, no existe hasta que yo la escribo, ¿verdad? Entonces, media vez se fija en un soporte material, pues ahí inicia la protección de los derechos de autor. Entonces, no se protege la idea, sino que lo que se protege es la expresión de esa idea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo una fotografía pues, que fue galardonada y es una fotografía pues muy bella y fue tomada en un momento justo, ¿no? Pero no está protegiendo las imágenes de volcanes con rayos, ¿verdad? O sea, no, con tormentas eléctricas. No es que esa idea nadie más la vaya a poder desarrollar. No, lo que protege pues es la expresión de esa idea, ¿verdad? Es en sí esa foto la que está protegida. Y pueden haber más fotos de volcanes en tormentas eléctricas, pero no van a salir exactamente iguales, no van a ser idénticas, ¿verdad? Entonces no se protege la idea, sino que lo que está protegido es la expresión de esa idea, ¿sí? Veamos un poquito sobre la originalidad. Yo les decía que el requisito para obtener derecho de autor es que la obra sea original. ¿Cómo interpretamos la originalidad? Es diferente a la novedad, no quiere decir es que tiene que ser algo que nunca nadie haya hecho en el mundo. No, no. La originalidad es que el autor le imprima su sello característico. Es como la impronta del autor, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven esta obra, pues yo ya les había puesto otra en la primera diapositiva. No sé si ya adivinaron o si ya saben a qué artista pertenece, ¿verdad? Pero cuando yo logro reconocer una obra, sí, aunque yo no vea el nombre del autor, entonces eso significa que yo reconocí al autor a través de su obra. Es decir, que el autor imprimió su personalidad en la obra, ¿sí? Bueno, aquí no me pueden contestar, pero no sé si ya lo reconocieron. Estas obras son de Efraín Recinos, ¿verdad? También la primera que les puse del mapa de Guatemala con un celular, también es de él. Entonces yo veo su obra y aunque no lo diga ya abajo, aunque no esté su nombre, yo reconozco la obra y aquí está Efraín Recinos, yo reconozco la obra yo reconozco al autor por la obra. Entonces, cuando yo logro
reconocer una obra, aunque no esté el nombre del autor, quiere decir que el autor le imprimió su sello característico. Bueno, pues esas son las obras que tienen protección por derecho de autor, ¿verdad? Por eso es que todos tenemos esa capacidad de poder crear obras que sean originales, porque van a depender de la persona, o sea, es mi personalidad la que yo plasmo en la obra, ¿sí? Veamos entonces qué derechos me otorgan los derechos de autor. En primer lugar, tenemos los que se conocen como los derechos morales. ¿Qué son los derechos morales? El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. O sea, el autor, yo no puedo contratar a alguien para que cree una obra por mí, ¿verdad? Eso sería incorrecto. El autor no puede perder su obra. ¿Qué derechos morales tenemos? Principalmente dos, la paternidad y la integridad. ¿Qué es la paternidad? También se le conoce la maternidad. Se debe mencionar el nombre del autor en todo uso que se haga de la obra. Entonces, eso significa que yo voy a respetar la obra diciendo quién es su autor, ¿verdad? La integridad es el derecho a oponerse a modificar la obra o utilización de la misma en un contexto que pueda perjudicar la buena reputación del autor. Verá como ahí sí que el vínculo autor-obra es ineludible, ¿verdad? El derecho es cuando el autor imprime su sello característico en esa obra y ese vínculo es tan personal y tan único, entonces yo no puedo alterar esa obra y perjudicar la reputación del autor, ¿verdad? Esos dos son los derechos morales principales. Podemos encontrar otros derechos, como por ejemplo el derecho a la divulgación. Solo el autor tiene el derecho de decir mi obra ya está terminada, ¿verdad? Y divulgarlo o publicarla hasta que él considere que ya está finalizada o terminada o lista para ponerla al público. No se le puede pedir, digamos, que la publique antes de que esté terminada. También el autor podría tener el derecho al anonimato y decir, yo voy a publicar esta obra con un seudónimo. También la podría mantener sin publicar. Se me fue el nombre, ¿cómo se llaman las obras inéditas? ¿Verdad? Él también podría decir, bueno, yo escribí este libro, pero no quiero que lo publiquen hasta que yo me muera. ¿Verdad? Entonces puede también tener ese derecho de tener una obra inédita. Y también tiene el derecho del retracto, ¿verdad? De decir, no, esta obra la voy a retirar del público, ¿verdad? Entonces, esos son derechos morales como anexos que puede tener el derecho de autor. Los principales son la paternidad y la integridad de la obra, ¿sí? ¿Qué otros derechos podemos encontrar? Y aquí es donde ya empieza a ponerse pues un poquito más interesante en el tema de cómo voy a monetizar mi creatividad, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer que lo que yo creé adquiera un valor en el mercado? Bueno, pues esos son los derechos patrimoniales, que los podemos explotar en una industria creativa. Hay varios derechos patrimoniales, aquí les puse los más importantes, y el primero es el derecho a la reproducción o a las copias. Yo sinceramente sería feliz que alguien viniera y me dijera, mire, queremos imprimir 5,000 copias de su tesis y le vamos a pagar con 10 quetzales que me paguen por cada obra, estaría feliz, la verdad. No soy muy exigente, pero bueno, eso sería entonces el derecho a la reproducción de mi obra. Yo tengo una tesis publicada en la Facultad de Farmacia y ¿qué es lo que hacen? Pues alguien que quiere continuar con un estudio, yo hice de carboxihemoglobina en sangre. Alguien que quiere estudiar un estudio de eso, pues va a ir a buscar la tesis y va a decir, Valesca en el año tal hizo la tesis tal, me va a citar y llegó a la conclusión de tal. Entonces, hizo uso de mis derechos morales, ¿verdad? Citándome correctamente. Entonces, no reprodujo la tesis, solo dijo las conclusiones, o sea, tomó un párrafo y eso es completamente válido. Pero si yo quiero la reproducción completa de ese libro, ¿verdad? En este caso sería mi tesis, entonces ahí sí es un derecho de reproducción. Aquí les puse un ejemplo, pues no encontré un ejemplo de Guatemala que pudiera ponerles en todas las etapas, así que les puse uno muy famoso, que es el de Harry Potter. Dice, se han vendido
325 millones de libros. Imagínense cuántas copias, ¿verdad? Esa es la reproducción de la obra. Imagínense cuánto, pues, cuánto dinero ha recibido la autora. También el derecho a la traducción. El autor tiene el derecho de decir, sí, autorizo que se traduzca. Y este libro, pues, ha sido traducido en 64 idiomas. ¿Verdad? Entonces, se autoriza por cada idioma. No voy a dar una autorización para que se autoricen todos, sino que voy autorizando, pues, para que se vaya haciendo las traducciones en cada idioma. El derecho a la adaptación. ¿Verdad? Por ejemplo, de los libros se hicieron adaptaciones para películas o para obras de teatro, como estamos viendo en la imagen de arriba. Entonces, ese es otro derecho, porque la actividad principal pues era literaria y esta obra fue adaptada para, para la pantalla grande, ¿no? Para una película. También el derecho a la radiodifusión. Por ejemplo, ahora pues ya no es tanto que escuchemos la radio, pero sí escuchamos podcast. Y si alguien lee un libro de Harry Potter por medio de un podcast, entonces ese es un derecho de radiodifusión. El derecho a la ejecución pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos aquí de la presentación al público, la ejecución pública, nos estamos refiriendo a un público diferente a nuestra familia, ¿verdad? Si yo me pongo a bailar o a interpretar una obra aquí en mi casa y los que me están viendo son mi familia cercana o amigos cercanos, eso no se considera ejecución pública. Pero si lo hago ante un público que no son ni mi familia ni mis amigos cercanos, entonces ahí, si no lo tengo autorización, puedo estar violando derechos patrimoniales del autor. Entonces, la ejecución pública, ¿verdad? Como por ejemplo estas obras de teatro que han sido presentadas de Harry Potter, tienen que tener un derecho patrimonial que les autoriza la ejecución pública o la presentación al público. Y hay otro derecho que se llama, es como droit de suite en francés, el derecho de seguimiento o el derecho de reventa. Por ejemplo, y pues busqué un ejemplo que tuviera todas las posibles. Dice que este libro de Harry Potter, que se cree que fue el primero que firmó la autora, fue subastado por $122,000, ¿sí? Entonces, el derecho de seguimiento, el derecho de reventa, se puede, o sea, se otorga principalmente aquellas obras que son únicas, ¿verdad? Como por ejemplo, una escultura, una pintura, que quizás el autor lo vendió a un costo menor, ¿verdad? Y cuando alguien después, cuando ya pues adquiere más fama, cuando se hace muy famoso, entonces se revende en una subasta, entonces el autor tiene el derecho de poder recibir una parte, ¿verdad? De esta subasta que alcanzó un valor muy alto. Entonces se hace para obras, principalmente para obras únicas. Este libro no era el único, ahora no era la única copia, pero tenía la firma y dicen que era la primera firma y entonces por eso pues fue considerado como un ejemplar único y que a la hora de la reventa pues la autora tiene derecho a ese seguimiento, se le llama el derecho de seguimiento o derecho de reventa, ¿sí? Bueno, pues ya ven, todos estos son los derechos patrimoniales que pueden derivarse de los derechos de autor de una obra, ¿verdad? De una creación. ¿Yo puedo utilizar una obra que está en el dominio público? Sí. ¿Y cuándo ya cayó en el dominio público? Sería la pregunta aquí más adecuada. Las obras van a caer en el dominio público cuando ha pasado los 75 años después de la muerte del autor. Entonces, si yo ahorita quisiera interpretar una canción de Michael Jackson, bueno, yo por supuesto no, pero alguien quisiera interpretarlo, entonces tiene que pagar para poder interpretar, porque todavía está protegida su música. Entonces, las obras entran en dominio público cuando ya han pasado 75 años después de la muerte del autor. Entonces, en este caso, pues yo puedo utilizar una obra que ya está disponible, ¿verdad? Que pues es famosa y le puedo hacer una adaptación, ¿verdad? Y no voy a tener ningún problema, nadie me va a demandar, pues porque ya es parte del dominio público, ¿verdad? Entonces aquí les puse unos ejemplos de obras que han sido adaptadas de una obra original.
¿verdad? Entonces, yo puedo hacer, no sé, como les decía, el requisito no es que sea nuevo, no tiene que ser la obra completamente nueva. Pueden haber adaptaciones que se hagan a partir de obras que ya venció su protección de derecho de autor. Bien, y en nuestro país, en Guatemala, también hay un artículo en nuestra ley que me dice cuáles son mis limitaciones. Ya vimos qué es lo que el autor tiene el derecho, ¿no? Ahora veamos qué limitaciones existen. Entonces, se considera la posibilidad de libre utilización de ciertas partes de una obra y con fines concretos. En Guatemala no me dice cuánta parte. En Argentina, por ejemplo, sí dice 8 compases en el caso de la música y creo que 200 palabras en el caso de una cita. Ya no estoy segura, pero sí lo dice exactamente la ley. Aquí no dice exactamente cuánto, pero se considera pues que va a ser de libre utilización para información periodística. O sea, las noticias del día no tienen o no gozan de derechos de autor, ¿verdad? También para citas, pues aquí me apareció un corazón, pero no era un corazón, no es citas de ese tipo, sino que cuando yo hago una cita a un artículo científico, por ejemplo, o a un libro, entonces yo voy a citar quién es el autor y cuál fue su conclusión. Entonces, si hago una cita correcta, pues es permitido. No sé por qué me está caminando solito esto. Y también con fines pedagógicos, ¿verdad? Con fines pedagógicos de educación o de investigación, es permitido hacer uso de ciertas obras, ¿verdad? Y se debe realizar siempre con prácticas honestas y siempre se debe mencionar al autor, ¿verdad? Entonces, estas son las consideraciones que están en nuestra legislación de derechos de autor, que es el Decreto Ley 3398. Ahora, ¿será que el derecho de autor es únicamente en Guatemala? ¿O podríamos hablar de que el derecho de autor es internacional? Bien, la ventaja que tiene el derecho de autor es que no es de carácter territorial, sino que es su aplicación, y más ahora con la era de Internet y con tanta disposición que tenemos de que en cualquier parte del mundo vean nuestros videos, nuestras fotos. Entonces, esta aplicación es de carácter mundial, pero no en todos los países se, se respeta el derecho de autor. Los países de, la mayoría de los países y los que son parte del Convenio de Berna sí tienen derechos de autor, pero los países de origen anglosajón, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, no tienen derecho de autor, sino que lo que tienen es el copyright. Y es literalmente traducido el derecho a la copia. Entonces, en estos países no hay derecho de autor y eso significa que no hay derechos morales. Por eso, las copias, digamos, o el uso de las obras pueden ser utilizado como un uso transformativo de la obra, porque pues en caso de parodias o comedias, o para dar un nuevo mensaje, que es el último parrafito que está, la última hasta abajo, ¿verdad? Es permitido porque no hay derecho moral. En cambio, en los países de América Latina y de que tienen origen en el derecho francés, en Europa y América Latina, pues tienen derechos morales en que no podemos hacer un uso transformativo de la obra si ese uso transformativo de la obra va a dañar la reputación del autor, ¿verdad? Entonces aquí es un poquito más delicado eso. Entonces, en estos países, porque mi obra producida en Guatemala va a tener derechos de autor en Guatemala y en la mayoría de los países del Convenio de Berna. Pero si llega a Estados Unidos, va a estar protegida por el derecho, por el copyright, ¿verdad? Que, como les decía, ahí el objetivo del copyright es poner a la cultura, llevar la cultura al público. Por eso ellos lo que quieren es que se reproduzcan más rápido las obras, ¿verdad? En el caso de los libros, y por eso es que ellos solo dan 50 años después de la muerte del autor, ¿verdad? Porque el objetivo es poner a disposición del público la cultura. Entonces son como dos corrientes muy diferentes. Yo les decía, en Guatemala se pone el interés en el autor, proteger al autor. Por eso es que tiene derechos morales y por eso es que el autor va a tener 75 años para gozar, bueno, el autor, ¿verdad? Después de su muerte serían sus beneficiarios, ¿sí? Sus herederos. Entonces, si mi obra aquí en Guatemala, producida en Guatemala, se va a Estados Unidos, porque pues va a viajar en Internet y va a llegar, entonces ahí
cómo no hay limitaciones al derecho de autor, sino que lo que se utiliza es la doctrina del fair use o el uso justo. Y aquí pues hay un diagramita que nos puede ayudar nos puede servir para identificar cómo es ese uso justo. Para empezar, ¿cuál es el propósito y carácter de uso? Eso quiere decir que una obra que ya está publicada y que pertenece a un autor, yo la puedo tomar para algún uso, ¿verdad? Eso sería el que yo tome una obra que todavía no es dominio público para darle otro uso. Si es con fines comerciales, pues ahí estoy en una infracción de los copyright y infracción de derecho de autor. Pero si es para usos educativos o de investigación, pues lo puedo utilizar, ¿verdad? Igual es la limitación en Guatemala. La naturaleza del trabajo protegido. Aquí, entre más ficción es la obra, ¿verdad? Por ejemplo, los libros de Harry Potter, es un mundo completamente nuevo. Entre mayor originalidad tiene la obra, entonces, si yo tomo una parte de esa obra y la quiero publicar o quiero hacer, por ejemplo, vender las pelotitas con las que juega Harry Potter, entonces es más fácil que yo caiga en una infracción, porque son obras con mucha originalidad, ¿verdad? En cambio, si estoy hablando de una obra fáctica, es decir, que cae en hechos, entonces va a ser más difícil que sea un uso justo. Por ejemplo, si yo, una obra que se base por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Entonces yo puedo contar la historia de dos soldados que se conocen, que son del bando enemigo, pero que se hacen amigos, ¿verdad? Y se cuidan sus familias en ambos lados. Entonces, eso podría ser la historia de la guerra. Entonces, van a haber cosas que van a ser la puesta en común o elementos comunes en esa guerra. Entonces, ahí pues no va a ser tanta la infracción porque pues voy a tener a personas uniformadas, voy a tener pues tanques de guerra, uso de armas, eso es común en todos. Entonces, cuando las obras son fácticas o que se basan en hechos, pues ahí hay pues más posibilidades de que yo pueda adaptar una obra o hacer otra obra derivada de esta. La cantidad de la obra utilizada, ¿verdad? Entonces, si hay una similitud sustancial, o si hay elementos comunes o puestas en escena, ¿verdad? ¿Cuántas películas de guerra hemos visto en donde pues hay muchos elementos que se repiten porque es parte de la historia, ¿verdad? O un libro de detectives, pues siempre va a haber un homicidio, va a haber un detective, o sea, siempre va a ser como la misma trama, pues porque es la puesta en común de estos. Y el efecto sobre el mercado, si afecta al mercado original o si no afecta al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo utilizo una pintura y me baso en esa pintura para hacer una escultura, voy a afectar el mercado de las pinturas o las esculturas, ¿verdad? Entonces, eso también es otro de los criterios. Y el último es el uso transformativo de la obra, ¿verdad? Que si el autor está copiando las características que son esenciales de la obra o si está haciendo un uso transformativo de la obra. Para nosotros ese uso transformativo, hacer una parodia de una persona o dar un nuevo mensaje, no es tan aceptado en los países que tenemos más el derecho francés. En cambio, los anglosajones pues lo aceptan un poco mejor porque para ellos no hay derechos morales, ¿verdad? Y esa es la diferencia que tenemos que tener clara. Bueno, platiquemos un poquito de los derechos conexos. Ya vimos que los derechos morales, los derechos de autor se refieren a los autores originarios de las obras. Los derechos conexos son derechos que provienen del derecho de autor, pero pero que no es directamente del autor. Por ejemplo, son 3 derechos conexos. El primer derecho conexo reconocido es el de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Entonces aquí les puse a Whitney Houston. Pues está un poquito difícil ponerles aquí el video, pero todos recordarán la canción del guardaespaldas, ¿verdad? Que ella cantó en la película El guardaespaldas. Bueno, esta canción no es originaria de ella, pero todos recuerdan la impronta de su actuación, ¿verdad? Fue una interpretación memorable. La persona que originalmente cantó esa canción era Dolly Parton,
Y si ustedes buscan ese video y lo comparan, van a ver qué diferencia en la interpretación. Entonces, ella tiene derechos conexos por haber interpretado una obra, aunque la obra no sea propia, ¿verdad? Aunque la obra no sea original de ella, sino que ella le dio una característica particular a la hora de interpretarla. Esto derecho es de 50 años únicamente, desde la creación de la obra, ¿verdad? Los derechos conexos son 50 años desde que se crea la obra. El segundo son los productores de fonograma. Y aquí les puse pues a Taylor Swift, porque ella ha tenido pues conflictos con sus discográficas y ella lo que hizo fue volver a grabar sus fonogramas. Verá que el fonograma se entiende que no solamente es la canción, la interpretación del artista, sino que pues van todos los elementos de la orquesta, los arreglos que le hacen, en sí es el producto final de su canción, ¿no? Es lo que ya se va a publicar. Entonces, ella lo que ha hecho es volver a grabar esos fonogramas para tener ella los derechos de autor, los derechos conexos. Entonces, esa es otra historia que podríamos hablar un montón. También pueden buscar por ahí en YouTube, hay muchos videos que lo explican todo lo que ella ha hecho. Y el otro tema, el último de los derechos conexos, es los organismos de radiodifusión. Entonces ellos tienen derecho a la transmisión, ya sea por radio o por televisión, de algunos eventos, por ejemplo, deportivos, o puede ser e-games, o puede ser de teatro, o sea, obras de teatro, o sea, es la retransmisión, radiodifusión de algún evento cultural, deportivo, artístico, ¿verdad? De todo tipo. Entonces, pues aquí les puse a Tigo Sport, ¿verdad? Porque pues ahora solo ahí podemos ver el mundial porque ellos tienen los derechos para Guatemala. Entonces, estos se llaman derechos conexos al derecho de autor, que también son industrias muy, muy importantes. ¿Cómo se llaman las infracciones? O sea, si yo infrinjo el derecho de autor. El primero sería un plagio. El plagio significa que yo me voy a robar el derecho moral de la paternidad del autor. Entonces, cuando hablamos de plagio, significa que yo voy a poner una obra y voy a decir que es de mi autoría. Entonces, me estoy robando el derecho moral. ¿Se recuerdan el derecho moral de paternidad? Bueno, pues si yo me robo ese derecho moral, se llama plagio. La piratería es una infracción contra el derecho patrimonial de la reproducción. Aquí estamos con derechos patrimoniales. Entonces, piratería sería sacar copias ilícitas de discos, ¿verdad? Entonces, ahí sería un disco pirata. El otro es almacenamiento digital no autorizado. Y esto es una infracción contra el derecho derecho patrimonial de la reproducción. Verá que yo descargue un contenido sin tener la autorización y lo guarde en mi computadora, pues eso sería un almacenamiento digital no autorizado. Y el último es la ejecución pública no autorizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta sería la infracción contra el derecho patrimonial de comunicación al público. Y cuando hablamos de público, se recuerdan que es diferente al de familia y amigos cercanos. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, los cables piratas o el simple hecho de que en una página, por ejemplo, la página de una facultad, pongan el link del acceso a un libro que está protegido con derecho de autor. Solo el hecho de poner ese link, ¿verdad? Ya es está poniendo a disposición del público, ¿verdad? Algo que va a ser una violación a los derechos de autor. Entonces hay que tener mucho cuidado de respetar el derecho de autor de terceras personas, ¿verdad? Porque no nos gustaría que nos hicieran eso con nuestros derechos de autor. Y además se convierten en delitos que pueden ser penados por la ley, incluso con cárcel y pues también cuotas monetarias. ¿Qué tipos de derecho se le otorgan al autor de una obra? Bueno, pues aquí les puse este ejemplo de los Malacates Treble Shop. El autor puede utilizar su obra como desee. La verdad es que tiene toda la libertad y puede autorizar a otras personas a hacer uso de su obra. Prohibir también que otros utilicen su obra sin autorización y pues estos son derechos exclusivos. Y puse este ejemplo porque pues leí una historia de que ellos habían recibido un día un correo de una empresa, creo que era de Canadá, era como una ONG que quería utilizar una de sus canciones para una de sus propagandas y pues ellos vieron eso como, wow, qué bueno, ¿verdad? Hay alguien que quiere utilizar.
y pues recibieron regalías por el uso, ¿verdad? Ellos autorizaron el uso de su música, de una canción en específico para hacer un tipo de publicidad específica para una ONG. Entonces, ellos autorizan ese uso y por eso van a recibir a cambio pues algún tipo de regalías, ¿verdad? Entonces, eso es también importante. Para los artistas, la forma de gestionar sus derechos a nivel, pues sería muy difícil que ellos, los malacates, se fueran a todos los países a ver quién está haciendo uso de sus canciones o cuántas veces han puesto sus canciones en la radio o si las han utilizado en alguna disco, ¿verdad? Eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se agrupan en asociaciones de gestión colectiva, ¿verdad? Y esas asociaciones de gestión colectiva, pues van a velar porque los derechos de autor de los, digamos aquí en este caso, los malacates que son guatemaltecos, se respeten en todo el mundo y que se reciban las regalías, ¿verdad? Entonces, para eso están estas oficinas de gestión colectiva de los derechos. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? En malacates, pues ellos crean sus canciones. Entonces, ellos son los dueños. Ellos pueden decidir si dan autorización o no. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo en una oficina de, digamos, de programación o de arte, o estoy en una oficina en donde me piden el diseño, la escenografía de una película? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy bajo un contrato? Entonces, ¿a quién le pertenecen estos derechos? Los derechos morales son inalienables a la persona. Entonces, siempre le van a pertenecer a la persona física que los hace. Y por eso es que nosotros vemos en las películas al final todos los créditos, ¿no? De todas las personas que participaron, porque tienen el derecho a ser nombrado como los autores. Si fue los efectos especiales, pues ahí aparece quiénes fueron los que hicieron los efectos especiales. La banda sonora, me aparece quiénes fueron los músicos, quién fue el creador de la obra musical. Si es el vestuario, me aparece también ahí quién fue la encargada del vestuario y hasta pues Oscars dan por cada una de esas categorías, porque el derecho moral pues pertenece a las personas. Y en el caso si que lo esté haciendo en el cumplimiento de un contrato laboral, pues se entiende que los derechos patrimoniales, ¿se recuerdan de los derechos patrimoniales? Los de reproducción, los de adaptación, los de traducción, esos derechos patrimoniales ya han sido cedidos a favor de quien encargó la obra o del patrón, ¿verdad? Porque yo puedo ser, por ejemplo, diseñador y que me pidan un diseño de un logo o un diseño para una empresa o que me pidan el diseño, ¿verdad? O, no sé, algo una ilustración para un libro. Entonces yo ya cedí los derechos porque lo hice en cumplimiento de un contrato laboral, ¿verdad? Y ya autoricé la explotación de la obra. Esto está contemplado en los artículos 10 y 75 de nuestra legislación. Entonces, a veces las personas que trabajan en como trabajadores en estas industrias, a veces creen que ellos tienen los derechos morales y patrimoniales, y no, porque eso ya está contemplado como parte de su cumplimiento laboral. Y aquí hay una pequeña diferencia, esta palabra cedido se los puse ahí remarcados, porque tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que si yo ya cedí mis derechos, pues es como que yo hubiera vendido mi carro. Si yo vendí mi carro, por más que haya sido mío antes, yo ya no puedo llegar y utilizarlo como yo quiera. Si lo vendí, ya le pertenece al otro, ¿verdad? Porque se lo cedí. Entonces, ceder los derechos significa desprenderse de ellos. Y entonces, ¿cuál sería la otra palabra que podemos utilizar? Si yo no quiero desprenderme de todos mis derechos, yo puedo usar licencias. Y esto tal vez va un poquito más al lado del software, ¿verdad? Que es donde escuchamos más el tipo de licencias. Pero el software es derecho de autor, o sea que yo podría usar también esto como para identificar cualquier obra que esté protegida por derecho de autor. Entonces, las licencias no me estoy desprendiendo del derecho, sino que estoy autorizando a alguien a hacer uso de mis derechos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si yo vendo mi carro, ya no puedo usarlo. Pero si yo se lo presto a alguien solo por un fin de semana, le voy a decir, bueno, te lo voy a prestar bajo estos términos y condiciones. Solo va a ser sábado y domingo, me lo vas a devolver con el tanque lleno, si lo chocas tú lo pagas, o sea, le voy a dar ciertos límites, ¿sí? Pues es igual son las licencias.
y es el autor el que decide qué derechos va a ceder, porque a él le pertenecen todos, cuando no está contratado para trabajar, para hacerlos, ¿verdad? Entonces, el primero sería decir, bueno, yo voy a reservarme todos los derechos. Entonces, aquí es copyright, derechos de autor, ¿verdad? No voy a ceder ningún derecho. Nadie puede reproducir mi obra sin mi autorización, nadie la puede modificar, nadie la puede utilizar, porque todos estos derechos son únicamente míos y yo me los estoy reservando, ¿verdad? Entonces, ahí estoy diciendo que estoy haciendo uso de todos mis derechos de autor. Luego viene otra tendencia, que es el copyleft. ¿Y qué sería? Si el copyright no es que sea derechos de copia, ¿verdad? Y el copyleft es como un juego de palabras de decir, esto va a la izquierda del derecho de autor. Entonces, el copyleft es decir que yo voy a usar mis derechos de autor y voy a otorgar ciertas libertades, que es muy diferente de ponerlo en dominio público. Dominio público, ¿qué significaría? No existe ningún derecho. ¿Se recuerdan del dominio público? Dijimos cuando se vence, los 75 años después de la muerte, yo puedo poner mi invento, mi creación al dominio público y cualquiera puede hacer cualquier uso de ese dominio público. En nuestro país, gracias a Dios, no se paga, no hay un dominio público pagante. En Argentina, les cuento, sí tienen dominio público pagante. Es decir, que si alguien quiere usar una obra que está en el dominio público, tiene que pagar como un impuesto, digámoslo así, para usar esa obra del dominio público. En Guatemala no, si la obra está en dominio público, no tiene ningún derecho, ¿verdad? Entonces, digamos, máxima restricción y que yo voy a guardar todos mis derechos, copyright, derechos de autor, derechos reservados. No hay derechos, dominio público. Y en medio está el copyleft. Y el copyleft significa que yo voy a otorgar ciertas libertades a otra persona para utilizar, modificar o redistribuir mi obra, pero le impide que se la apropie, ¿verdad? O sea, es decir, yo tengo derechos, pero yo le voy a decir a usted, le voy a dar el derecho a la reproducción, pero solo aquí en Guatemala. No lo estoy dejando completamente libre, sino que implica que yo voy a usar mis derechos de autor y voy a dar ciertas libertades, ¿sí? También en el caso de los software existen el open source, ¿verdad? Que son algunos derechos reservados. Y no sé si han escuchado las tan famosísimas Creative Commons, ¿verdad? Que son fines de atribución, con fines comerciales o no, o sin obras derivadas, o que sí se pueden hacer obras derivadas. Entonces yo voy a decidir qué es lo que deseo. El open source, pues obviamente es para utilizar y promover las obras, ¿verdad? Y promueve una práctica creativa porque pues estoy permitiendo que las personas que adquieran un software puedan modificarlo. Entonces yo decido qué tipo de modificaciones voy a permitir. Las licencias de Creative Commons pues van a tener diferentes tipos de licencias. Hay muchas licencias, desde muy restrictivas hasta más permisivas, ¿verdad? Igual del copyleft, podemos hablar del copyleft fuerte y el copyleft débil, ¿verdad? Que ya es específico, principalmente para software, ¿verdad? Pero esto también se puede aplicar en otros tipos de obras. Entonces, el Creative Commons son relativas al contenido creativo. Se pueden adaptar a la literatura, fotografía, música, películas o videos, ¿verdad? No solamente a software. Y también se adapta a recursos educativos libres. No es lo mismo que el open source que se utiliza pues para software. Y pues tenemos que conocer cuáles son estas nomenclatura, ¿verdad? Que tiene el Creative Commons, ¿verdad? Cuando dice by, significa que yo tengo que hacer la atribución de la autoría. O sea, siempre debo mencionar quién es el creador de la obra. Cuando tiene esta SA y la C para atrás, significa que se debe compartir de la misma manera, ¿verdad? La obra se puede modificar, distribuir, copiar, pero yo tengo que compartirla siempre usando la misma licencia de Creative Commons. Es decir, que yo no me puedo apropiar de eso y querer venderlo, ¿verdad? O impedir que alguien más la utilice. O sea, si yo estoy utilizando una obra que está protegida, la puedo modificar, distribuir, copiar, pero la tengo que permitir que otras personas hagan lo mismo, ¿verdad? Eso significa. Sin fines comerciales, yo puedo modificar la obra, distribuirlo, pero no puedo pedir una retribución económica, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado
porque a veces usamos software o usamos obras que ya están y dice ahí sin fines comerciales y yo quiero vender mi producto con eso y no lo puedo hacer. Y cuando tiene la doble signo igual, significa sin obras derivadas. No puedo modificar o crear o modificar alguna parte de esta obra. Y bueno, pues las industrias creativas no tienen límites, era lo que platicamos al inicio. Y por eso, pues, esta charla era importante para que ustedes vieran el impacto que puede tener en nuestro país, en la economía de nuestro país, que se creen más industrias creativas. También a esta parte las conocemos como la industria naranja, ¿verdad? Es muy fácil de producirla, tienen bajo impacto al medio ambiente, no necesito tener recursos enormes, no necesito ser ya un empresario con millones de dólares de mi cuenta, sino que puedo empezar desde muy abajo, ¿verdad? Y puedo empezar con poco, pero lo importante es que yo saque mi creatividad, mi personalidad y que la ponga a disposición de una industria, ¿verdad? Que dé más trabajos, que pueda ayudar a crear más trabajos, un emprendimiento que se base en las industrias creativas, pues va a ayudar a que en nuestro país progrese porque va a ser una fuente de trabajo. Pero tengo que conocer muy, muy bien cuáles son esos derechos de autor y cómo gestionarlos, ¿verdad? Cómo me voy a apropiar de mis derechos de autor, voy a impedir que otros utilicen mis derechos de autor sin mi autorización y en algún momento yo puedo decir, bueno, sí, voy a autorizar este uso a cambio de estas regalías o voy a licenciar la traducción o voy a licenciar el uso de tal programa, de tal software, ¿verdad? Pero no lo voy a ceder. Y si estoy trabajando en una empresa, pues entender que estoy cediendo mis derechos desde el momento en que fui contratado para crear alguna obra. ¿Sí? Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier duda pueden escribir al correo cati@galileo.edu. No sé si tenemos dudas. No, al contrario, estuvimos escuchando con mucha atención su charla, su conferencia. Ahí le mandamos un mensaje al licenciado Carlos Hernández en el interno. Bueno, muchas gracias, distinguida licenciada Valesca Argueta de Oliva, por ese tema tan importante. Es indudable la importancia de registrar la marca. Eso es muy importante, sobre todo actualmente. Hay, por cierto, quiero aprovechar para hacer un comentario, una campaña publicitaria de registro de la propiedad indicando que registren también sus propiedades, ¿no? Porque lo digo porque viene con cierta relación, ¿verdad? Al patentizar las marcas, en este caso de las empresas. Pero quienes son los protagonistas son quienes nos siguen tanto en la página de Educación Continua como también en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y quién va a coordinar la sección de preguntas? Es la licenciada Kenia Armas. Así que, licenciada Kenia, le dejamos ahí el espacio para que usted pueda interactuar con nuestros seguidores y con nuestra distinguida conferencista. Muchísimas gracias, licenciado Freddy. Gracias, licenciada Valesca, de verdad. Es un gusto tenerla con nosotros y que nos pueda compartir toda esta información tan valiosa, que como por ahí estaba escuchando, leyendo algunos de nuestros, de las personas que nos están viendo el día de hoy, porque aquí en Guatemala no se cumple el tema del derecho de autor, ¿verdad? Pero creo que al final yo creo que a veces es porque desconocemos el tema y no hacemos valer nuestros derechos, ¿verdad? Y nos mantenemos haciendo muchas cosas y sin embargo no venimos y registramos también. Yo tengo una duda, por ejemplo, si una persona creara, por ejemplo, un diseño o un logo, por ejemplo, y no lo fue a registrar al registro de la propiedad intelectual, esa persona cuando mire que alguien lo está utilizando, ¿pudiera hacer algún proceso legal en contra de esa persona si tiene pruebas fehacientes de que ella es la persona coautora o autora del diseño? Así es, mira, bueno, es que, digamos, en este caso, un logo podría tener derechos de autor y también podría estar registrado como un signo distintivo. Entonces, son dos cosas bien aparte, ¿verdad? Porque yo puedo ser propietaria de un signo distintivo, pero para poder gozar del derecho del signo distintivo, sí lo debo registrar,
Entonces tengo que ir al registro y solicitar que me registren mi marca o mi logo, ¿verdad? Entonces, si yo no lo tengo registrado, alguien más podría utilizar ese logo. O no necesariamente el logo, pero sí la marca, ¿verdad? El nombre cualquiera lo podría utilizar. Entonces son dos temas, ¿verdad? Y hay que tener bien claro. En cambio, el derecho de autor, por ejemplo, el dibujo, quien hizo ese logo, pues tiene derechos de autor sobre ese logo, ¿verdad? Imaginemos también, imaginemos la mascota, ¿verdad? En 3D, ¿verdad? Una caricatura o así como para identificar nuestra marca. El creador de esa obra tiene derechos de autor sobre esa obra, pero se puede convertir en un signo distintivo de una empresa. Entonces, los signos distintivos sí se deben registrar. Los derechos de autor no es necesario registrarlo para gozar del derecho. Sin embargo, si yo veo que alguien me está robando mi idea, pues yo sí tengo que demostrar, y era lo que les mencionaba, de la fecha cierta, ¿verdad? ¿Cuándo fue que yo lo creé? ¿Cuándo fue que yo lo hice? Tengo que demostrar que es mío, ¿verdad? Que tiene la impronta de mi personalidad. Entonces, para eso les decía que se puede primero ir y registrarlo. Y sí, se respetan en Guatemala los derechos de autor. Para ir y registrarlo en registro. No es caro. Y es rápido también, ¿verdad? Es un proceso bien sencillo. Se llena un formulario, se presenta una copia de la obra y se paga una cuota de 200 quetzales para obras literarias, artísticas, científicas. Incluso se puede hacer un compendio, ¿verdad? Si hoy escribí 10 libros sobre un tema, pues los pongo todos sobre un compendio y pago 200. También puedo tener un compendio de canciones, ¿verdad? O un CD, o puedo tener un compendio de dibujos, ¿verdad? O de fotografías también. Entonces puedo registrarlo. Ahora, el software sí vale 500 quetzales, pero no es un proceso, no es tan caro y no es difícil, y es prácticamente un depósito para asegurarme de que es mío, de que me pertenece. Ahora imagínense ustedes ir a registrar cada fotografía que yo tomo. O, bueno, yo no soy fotógrafo profesional, pero un fotógrafo profesional ir a registrar y pagar 200 quetzales por cada foto, empiezo a borrar todas las que tengo en mi teléfono, ¿verdad? No podría. Entonces yo voy a ir a registrar aquella que yo vea que me están copiando para poder demandar, ¿verdad? Y si no, pues estaba la herramienta que les mencionaba de WIPO-Proof o acudir con un notario que me dé un acta, pero creo que por 200 quetzales me sale más barato ir al registro y tener mi certificado, ¿verdad? Porque me dan un título de propiedad de que esa obra me pertenece a mí, ¿verdad? Entonces, no sé en qué concepto, en qué contexto decían que los derechos de autor no funcionaban en Guatemala. Sí funcionan, ¿verdad? Sí tenemos que conocerlo y gestionarlos. Sí, yo por ahí vi el comentario y mi duda era porque hay personas que no tienen el cuidado de ir a registrar estos derechos de autor y después se dan cuenta que tal vez alguien lo está utilizando y sí, en eso estaba mi duda, si realmente podíamos actuar legalmente para recuperar y poder hacer el registro, pero por eso es mejor, o sea, apresurarnos de hacer los registros, ¿verdad? Por supuesto, sí tenemos todos los derechos y ya los tenemos un título que lo amerita. Ahora, sí. los signos distintivos, como les decía, sí es necesario registrarlos para poder gozar de los derechos, ¿verdad? Esa fue la charla anterior, que ahí sí todos son necesarios registrarlos. Pero un mismo signo, o sea, una misma cosa, un mismo objeto puede tener diferentes protecciones, ¿verdad? Que lo platicamos la vez pasada. Yo les decía, un envase puede ser una marca tridimensional o puede ser un diseño industrial, ¿verdad? Y si yo demuestro que ese envase cumple con la originalidad, también podría tener derecho de autor, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Todos los derechos se van mezclando. Sí, tengo también otra pregunta de Miguel González. ¿Cuál es el costo más o menos de registrar propiedad intelectual en Guatemala? Ya los mencionaba, los derechos de autor son 200 para obras literarias, artísticas o científicas, 500 para software. Y ahora, las marcas van a salir más o menos en 3,000 quetzales, ¿verdad? Si se asesoran por un abogado. Se puede hacer, digamos que yo solita voy y hago todo el trámite de mi marca, pero si yo no conozco el proceso, si no conozco bien todo, entonces puedo perder mi dinero y puedo perder hasta mi signo distintivo. Entonces la recomendación es asesorarse de un abogado. Solo de gastos son como 1,350 en el registro. Entonces un abogado les cobrará unos 3,000 quetzales, ¿verdad? Por registrarlo.
Los modelos de utilidad y los diseños más o menos salen como en 6,000 quetzales, 6,500, y las patentes de invención como, si no estoy mal, 7,500 a 8,000, ¿verdad? Más o menos esos son los precios. Si yo pago un derecho de autor, ¿cuánto tiempo tendría yo que como actualizarlo? ¿O es de por vida que queda el derecho de autor? De por vida y 75 años después de la muerte, ¿verdad? Por 200 quetzales es una ganga. Y sí. También las personas que trabajan en la oficina del derecho de autor, bueno, yo trabajé allí, no en la oficina de derecho de autor, sino que en la parte de patentes de invención, son súper amables, son bien, o sea, entienden, accesibles, y cuando ustedes le dicen, mire, es que esto me urge porque yo este disco lo voy a vender, lo voy a sacar o quiero proteger mi obra, hasta en el mismo día les dan su certificado. Si ustedes llegan y les dicen, mire, esto me urge, ¿verdad? Normalmente se tarda 3 días, digamos, en darle certificado. Es un proceso bastante rápido, ¿verdad? Pero ya son muy accesibles, ¿verdad? Entonces van a ver que si tienen una emergencia, pues se lo hacen hasta en el mismo día, ¿verdad? Sí, Muchas gracias, son muy eficientes y muy amables. También tengo una pregunta, dice, ¿qué libro nos recomienda para que podamos profundizar el tema de derechos de autor y propiedad intelectual? Wow, hay un montón de libros de derechos de autor. Ahorita no se me viene uno, pero yo les recomendaría para empezar leer la ley, ¿verdad? El decreto ley 3398 ya nos dice bastante de qué es lo que se acepta y qué no se acepta en Guatemala, ¿verdad? Y pues literatura hay muchísima. Ahorita no se me viene el nombre de ningún autor de derechos de autor. De libros de ese tipo, de marcas, sí tengo ahorita Otamendi en la mente, y de transferencia de tecnología al doctor Cabañelas, que fueron mis maestros, por cierto, ahorita. Pero hay muchos, ¿verdad? O sea, la verdad es que yo lo primero que les recomendaría es darse una leidita de la ley, y pues ya con eso tenemos como una idea de qué es lo que se protege y no en Guatemala. Gracias, licenciada. Valery López, gracias a todos los que nos están escribiendo. ¿Qué obstáculos impiden la consolidación de las industrias creativas en Guatemala? Bueno, ahí creo que se van más a la parte empresarial, ¿verdad? ¿Qué obstáculos hay? En realidad, yo creo que las industrias creativas son un poquito las más accesibles, digamos, porque no requiero una gran inversión, solo requiero poner mi talento, mi creatividad, ¿verdad? Son tal vez de las industrias que menos inversión inicial hay que hacer, ¿verdad? Solo hay que gestionar bien nuestros activos de propiedad intelectual. Yo he oído muchos, por ejemplo, creadores de software, ¿verdad? Desarrolladores de software, de videojuegos, y me dicen, es que quiero hacerlo open source, ¿verdad? Entonces le digo, pero si lo vas a poner de dominio público, ¿con qué te vas a quedar? Aquí lo importante es que la industria creativa, a veces su único patrimonio es el derecho de autor. Y si no lo protegemos bien, ¿verdad? Si lo queremos poner como open source o utilizar ya obras derivadas, pero no me he fijado si esas obras me permiten la comercialización, entonces estamos basando toda nuestra propiedad, ¿verdad?, en algo en que tal vez no tengo la protección, no tengo yo la protección, o no puedo utilizarlo porque ya pertenece a otro, ¿verdad? Entonces hay que gestionar bien los derechos de autor en este tipo de industrias, pero creo que en realidad son las industrias más nobles porque no requieren inversiones grandes más que nuestra creatividad, ¿verdad? Muchas gracias. Y hay varias preguntas de nuestra audiencia. Gracias a todos por sus comentarios. Marco Flores nos pregunta, ¿se puede hacer en línea el proceso para los que vivimos en el área rural? No estoy segura si los derechos de autor se puede. Marca sí se puede hacer un preregistro en línea, pero sí hay una oficina de una sucursal de derechos de propiedad, de registro de propiedad intelectual en Quetzaltenango, ¿verdad? Sí existe una sucursal. No estoy segura, pues podríamos hacer la consulta directamente al registro de la propiedad intelectual. Yo ya no trabajo ahí hace muchos años, pero podríamos hacer la consulta, ¿verdad? O entren en la página, ¿verdad? www.rpi.gov.gt, y pues ahí hacer la consulta. Sí, e incluso pueden crear sus usuarios para poder también revisar los nombres que ustedes están utilizando y revisar si ya está registrado o no para poder ustedes utilizarlo, ¿verdad? Yo la vez pasada les comentaba de un caso de una persona que creó, creo que no sé cuántas etiquetas mandó a hacer, todo lo etiquetó
y a la mera hora de que tenía que presentar el proyecto, les dicen que no podía hacerlo porque ya había una empresa que se llamaba así. Y había invertido un montón de dinero en el tema de la publicidad y el tema de etiquetas, ¿verdad? Entonces, invirtieron un montón de dinero y no invirtieron lo importante, pagar 100 quetzales por una búsqueda en el registro de la propiedad intelectual. Con 100 quetzales les dicen, no, este signo ya está utilizado, no lo pueden usar. O aprender yo mismo a hacer mi búsqueda en la página, ¿verdad? Que lo puedo hacer gratis, pero invertir en etiquetas, en materiales de empaque y no invertir 100 quetzales para ver si ya existía o no, pues no fue como que una idea financiera muy inteligente. Sí, es cierto. Pues muchísimas gracias a cada uno de la audiencia que nos está acompañando por Educación Continua y quiero darle las gracias, licenciada Valesca, por nuevamente acompañarnos. Realmente un gusto, un placer escucharla y le agradecemos mucho que nos apoye a abordar estos temas que son de relevancia y importantísimos para poder también nosotros generar ganancias a través de nuestra creatividad y lo que vamos inventando, ¿verdad? Así que lo dejo en el uso de la palabra, licenciado Freddy García. Muchas gracias, mi estimada licenciada Kenia Armas. Creo que es importante escuchar a nuestro director de la Escuela de Administración de Empresas, que imagino está desesperado, porque desde hace rato en los gestos quiere hacer uso de la palabra, pero ahorita va a tener bastante participación. Desde el quinto estado, el licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez. Le decimos el quinto estado, licenciada Valesca, porque es originario de Quetzaltenango. Entonces, honor a quien honor merece y le entrega el reconocimiento. El reconocimiento, el diploma correspondiente, el diploma virtual, porque seguimos trabajando virtualmente. Vocal 1 de Junta Directiva aún y director de la Escuela de Administración de Empresas, licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez, por favor, para la entrega del diploma correspondiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Maestra Valesca Argueta, muchas gracias por esta excelente disertación y voy a leer el diploma cuando la maestra Kenia me lo proyecte. Ya se está haciendo su propaganda ella. Sarita Ruiz, muchas gracias. Aún no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ahorita vuelvo. Ahorita les comparto pantalla. Muy bien. Bien, voy a tener el agrado y el honor de hacer entrega virtual, dándole lectura al diploma de reconocimiento. Dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas. La Junta Directiva y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas otorga el presente diploma de reconocimiento a la licenciada Valesca Argueta de Oliva por su valiosa aporte en el desarrollo de las actividades relacionadas con de esta facultad, perdón, es que es un poquito pequeño, perdón, al haber participado en el diplomado de gestión financiera y empresarial como expositora del tema Industrias Creativas y Derechos de Autor. Guatemala, 19 de octubre de 2020-21, la vida continúa, la academia también, y enseñar a todos, aparece la firma del licenciado Carlos Roberto Cabrera Morales, secretario académico, y del licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, decano de nuestra casa de estudios. Licenciada Argueta, muy fina, muchas gracias por compartir sus conocimientos, su tiempo y su experiencia. Creo que ha sido de gran ayuda, como bien lo decía el señor decano, pues ahí nosotros en la escuela tenemos precisamente este semestre 2 actividades, emprendedores y mercadeando,
y donde han salido muy buenos productos y como bien lo decía él, por desconocimiento vienen empresas, vienen personas, se roban la idea y nuestros chicos se quedan solo con esa emoción de que les hablaron y que qué buen proyecto y no saben que se lo están llevando. Pero creo que esto nos va a servir bastante y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar y apoyar a la Escuela de Económicas, Ciencias Económicas, quien yo les comenté la vez pasada que estuve a punto de ingresar a la Escuela de Ciencias Económicas, pero al final decidí ingresar a farmacia, así que para mí es un honor que me inviten nuevamente. Gracias. Le invitamos a que lleve una maestría, ahí tenemos bastantes. Oye, estoy terminando ahorita la de propiedad intelectual. Sí, así escuché. Okay. Bueno, muchas gracias a ambos, tanto al licenciado Carlos Hernández como a nuestra distinguida amiga licenciada Valesca Argueta de Oliva. De verdad, la vida continúa, la academia también, y por eso queremos agradecer a los más de 400 personas que siguen conectados con nosotros el día de hoy. De verdad, muy complacidos de esta importante actividad y gracias al apoyo de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Queremos invitarles a Mercaideando, la actividad que realizamos todos los años en la Facultad de Ciencias Económicas. En este año 2021 será en la semana del 25 al 29 de octubre. Más de 80 empresas estarán participando. Repetimos, del 25 al 29 de octubre, Mercaideando virtual en el programa Tribuna Económica a través de Radio Universidad los viernes de 10 a 11 y los sábados de 7 a 8. Pues estaremos promocionando esta importante actividad. Y cerramos la misma con las palabras del licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez, vocal 1 de Junta Directiva, en representación del decano licenciado Luis Suárez, de esta 17ª conferencia del Diplomado en Gestión Financiera y Empresarial. Así que le escuchamos, licenciado Carlitos Hernández. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, luego de escuchar a nuestra conferencista invitada, creo que podemos concluir que las industrias creativas son aquellas que utilizan la creatividad, las aptitudes y el talento de las personas creando puestos de trabajo y generando riqueza por medio de la creación, valga la redundancia, y explotación de los derechos de propiedad intelectual, donde se puede mencionar entre estos los productos artesanales, se puede mencionar la música, se puede mencionar también artes virtuales como producto de esto. Estas industrias son objeto de reconocimiento cada vez y a nivel mundial, precisamente por esta temporada. Creo que ha sido muy importante todo este tipo de industrias, porque ofrecen un enorme potencial como impulsadoras de desarrollo económico y social. Así también podemos concluir que los derechos de autor, como los derechos morales, patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra, el cual, como bien lo dijo la licenciada Argueta, son inalienables, son imprescindibles e irrenunciables. Y esto, como ella lo mencionó al final, cuando alguien preguntó ahí, está dicho en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas del Decreto 0308. Quiero también agradecer a cada uno por su nombre, en nombre de la Junta Directiva y del señor decano, Luis Antonio Suárez Roldán, nuevamente a la licenciada Valesca Argueta por este tema. Creo que nos dimos cuenta que ella lo domina y creo que fue bastante clara, y el hecho de que la participación en preguntas fuera bastante, creo que lo dice todo. Así que muchas gracias nuevamente, licenciada, por su participación, por apoyar esta actividad que fue idea del señor decano, y como decíamos, es la segunda vez y que esperamos que haya una próxima. Las puertas de la facultad están abiertas para su persona. También quiero agradecer a todos y cada uno de los que han hecho partícipe y han hecho posible esta actividad de formación y actualización académica. Ya estamos cerquita de concluir. Ha sido bastante largo este diplomado, pero creo que nos ha dejado mucho. Se han tocado muchos temas que son importantes y que nos permiten seguir
fortaleciendo la academia, que es lo que buscamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que tengan todos una muy buena tarde. Cuídense mucho, por favor, que la pandemia no ha pasado. Así que nosotros somos los únicos que podemos prevenir y tal vez bajar un poquito ese aumento de contagios. Pero mientras eso queda, que el Todopoderoso les bendiga y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, licenciado Carlos Alberto Hernández Gálvez, director 1 de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la Escuela de Administración de Empresas. Bueno, y de verdad, gracias a Dios nuestro Señor por esta oportunidad. Como ya lo dijo el licenciado Hernández, la pandemia continúa, sigamos utilizando mascarilla, lavémonos las manos constantemente. Ahora, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero ya el puño se está olvidando y nuevamente viene el choque de manos. Entonces hay que cargar un jabón gel ahí ambulante para lavarse inmediatamente las manos y naturalmente mantener el distanciamiento social. Aunque tengamos 2 o las 3 vacunas ya, somos siempre candidatos a adquirir el virus en cualquier momento, así que cuidémonos, por favor. Ahora sí, les invito cordialmente para el siguiente evento, que va a tener una conferencista del nivel de la licenciada Valesca Argueta de Oliva. Y se trata nada menos de nuestra distinguida licenciada Kenia Alicia Armas, quien estará el próximo martes. Ella es la organizadora, es el motorcito de búsqueda que tenemos en Facebook y en las redes sociales, el motorcito de esta actividad importante, parte de la Escuela de Administración de Empresas y este programa de Emprendec, emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que será un gusto tener la próxima semana a la licenciada Kenia Armas. Aquí tenemos nosotros la copia del banner que ya nos elaboró nuestro distinguido amigo Maynor Verges y que estamos compartiendo el día de hoy en esta importante actividad, donde la licenciada pues estará compartiendo con nosotros. Será el próximo martes 26 de octubre con el tema metodología. Sí, de metodología para generar innovación. Eso es muy importante, innovar. Así que les invitamos cordialmente el próximo martes a partir de las 2 de la tarde, siempre por la página de la Facultad de Ciencias Económicas, retransmitiendo y la transmisión original del programa Educación Continua. Agradecemos el apoyo de la ingeniera Sarita Ruiz, de todo el equipo de Educación Continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a nombre de quienes trabajamos también en la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas tardes para todos y dejo a la licenciada Kenia, al licenciado Carlitos y a la licenciada Valesca para que se despidan también de nuestro auditorio. Muy buenas tardes y que sigamos recibiendo bendiciones del Todopoderoso. Muchísimas gracias a todos, que pasen feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Maestra Kenia. Gracias, solo darle las gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó. Y así también dejo en el uso de la palabra al licenciado Carlos Hernández. A todos, feliz tarde. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación, por esa constancia. Esperamos y vamos a hacer el gran lujo de tener a nuestra organizadora como conferencista. Así que los esperamos el próximo martes. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Y con un plato de fiambre, ¿verdad? Muy bien, muy buena tarde a todos. Buenas tardes, gracias. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes.